Gloria al Señor. Vamos a buscar en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 24. Efesios 6, 24. Bueno, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre del cielo. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tus atrios, Señor. Hoy nos hemos venido a exponer a tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos alumbres con ella, Señor. Sabemos, Padre eterno, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. La recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional, el mismo versículo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Bien, el apóstol Pablo, nuevamente, en una de sus cartas, está haciendo lo que siempre se titula las salutaciones finales o los saludos finales. Si usted lee las epístolas del apóstol Pablo a los creyentes, va usted a encontrar que les saluda al inicio y se despide, les saluda al final, ¿sí? Se despide de ellos con unas palabras que tienen como su sello personal. Note usted que, por ejemplo, se diferencian con Pedro, el otro escritor, con Santiago, por ejemplo, con Judas. Se diferencian. Todos estuvieron inspirados por el Espíritu Santo, sin duda. Eso no hay duda de eso. Pero tienen su sello personal, tienen como su sello personal. Y el apóstol Pablo se despide de los efesios con esta expresión que dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. A pesar entonces de que Pablo se le conoce cómo se despide, aquí se despide un poquito diferente al resto. Y parece ser que da una expresión un tanto excluyente, porque dice, la gracia sea con todos los que aman, y pone una condición. ¿Sí? Para los efesios les dice eso, pero entendemos que eso era dirigido a nosotros, los lectores de las diferentes eras, épocas que hemos tenido acceso a estas verdades, a estas epístolas. Entonces se despide un tantito diferente y dice, la gracia del Señor sea con todos vosotros. Normalmente se despide así, en Filipenses, en Corintios, en Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, pero aquí dice, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él está diciendo que la gracia opera, porque cuando dice la gracia sea, está diciendo la gracia opere en ustedes o en estos o aquellos. ¿Estamos de acuerdo? La gracia es algo que tenemos de Dios o que se recibe de Dios, que entra a operar en nosotros para un beneficio de nosotros mismos. La gracia fundamentalmente opera para hacernos aceptos delante de Dios. Mire qué importante eso. Entonces, una persona va a estar excluida de Dios porque la gracia no está operando. Mire esa situación. No va a estar excluida de Dios simplemente por ser pecador, porque como lo hemos visto ya con mucho énfasis y repetición, todos somos pecadores. O sea, aquí a la iglesia no viene gente que no peque, ni que no tenga pasiones, ni que no tenga concupiscencia, ni que no tenga errores, ¿sí? Pero entonces, sino que en la iglesia se supone que están y permanecen y perseveran en aquellos en quienes está operando la gracia de Dios. Entonces aquí podemos hacer una primera pregunta. En su caso particular, ¿está operando la gracia de Dios? Bueno, ya vamos a ir a ver que eso es fácil, porque para Dios hacer las cosas es fácil, pero realmente no es algo con lo que todo el mundo cuenta. ¿Estamos de acuerdo? La operación de la gracia de Dios en la vida de la persona. Fundamentalmente para salvación, pero para otros aspectos también. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es aquello que hace que usted y yo le seamos agradables a Dios. En nuestras propias fuerzas no podríamos, en nuestras propias condiciones tampoco podríamos, ¿cierto? Usted no puede serle agradable a Dios por mucho que se esfuerce, por mucho que se dedique a un rito, a un ritual.
por mucho que persevere en una liturgia. Y esto parece contradictorio porque nosotros, por ejemplo, les proponemos una liturgia, ¿cierto? Y les proponemos un ritual. Esto que hacemos acá es un ritual. Esto de cantar, de alabar, de dedicar tiempo, por ejemplo, a esto que a veces parece que no tuviera mucho sentido, y es alabar al Señor, orar, todo eso, eso es un ritual. Y entonces usted me dice, pero usted me está diciendo en este momento que por más que yo me dedique a eso, por más que yo persevere en eso, ¿no le soy agradable a Dios? No. Sí. Entonces ya no vengo. Bueno, espérese un ratico y ya lo explica. ¿Sí? Lo que sucede es que el hombre en sus deficiencias de entendimiento, esa es una de las cosas que también ha entendido mal, y es que estas actividades nos hacen agradables a Dios, y no es así. Lo único que hace que una persona sea agradable a Dios, que Dios no le rechace, es la gracia que opera en él, la misma gracia de Dios, en este caso la gracia de Cristo. Sí, en el Antiguo Testamento hubo gente excelente, como David, que amaba la casa de Dios, que se ganó un lugar, que era una persona que como que lo enamoró a Dios, y Dios como que le agradaba a él. Y lo mismo sucedió con Daniel, lo mismo sucedió con todos ellos. Pero cuando ellos fallaron, operó en ellos una gracia inmerecida, que es la gracia que se recibe por fe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la Biblia dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros creemos en el Señor, es cuando hay posibilidades de que la gracia opere. Entonces, ahí está la situación. Hay gente que va a venir al rito, pero no estar en la fe. ¿Sí? La gracia no estaría operando, por más que venga al rito. ¿Sí? Pero ahí sí, hay otros que sí vienen al ritual, a la actividad, estando en la fe. Es muy diferente, ¿estamos de acuerdo? La gracia del Señor, cuando opera, ocasiona toda una serie de consecuencias positivas. La gracia es aquello que hace que una persona tenga favor de alguien más. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo gracia, voy a poner un ejemplo, con mis suegros, muy probablemente ellos van a tener un comportamiento de favorecerme, voy a recibir favores de estas personas, asimismo de mis padres o del jefe o de los compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la gente no cuenta con gracia, así sea delante de los hombres, la pasa muy mal, porque las puertas se le cierran. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay gente muy menesterosa en cuanto a la gracia, es decir, necesitan mucho la gracia. Por ejemplo, puede ser mi caso, que si la gracia de Dios no opera, no funcionaría el trabajo que hacemos. ¿Sí? Pero usted también lo necesita, y un aspecto fundamental es, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios, creo. A ver. Sí. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Es interesante ese verso. Por gracia sois salvos. Espérame un ratico. Sí. Es 2:9. ¿Sí? Efesios, ahí mismo. Efesios 2:8 y 9. Famosísimo verso. ¿Por gracia qué dice? Sois salvos. ¿Por medio de qué cosa? La fe. O sea, que lo que hace que en tu vida opere la gracia es ¿qué cosa? La fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia se defiende solita y se amarra solita. ¿Sí? Entonces la gracia que recibimos opera en nosotros y somos salvos por eso. Ahora, yo sé que cuando uno habla de ser salvos, incluso hay gente que le dice, ¿ustedes a qué es que le tienen tanto miedo? Porque solo es diciendo que soy salvo, que el Señor me salvó, que el Señor... ¿Y quién es que los está persiguiendo? A ver, cuente pues. ¿O cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? Son gente que no ha entendido que el mundo está enfrentándose a un juicio con Dios, un pleito jurídico con Dios.
y que cuando muere, toda alma que pecare, esa morirá. Revísense en el canal aquella prédica que titulamos ¿Por qué morimos? ¿Sí? ¿Se ha preguntado usted? Mire, muere gente todos los días. Y a veces más cerca de uno y a veces más lejos. Cuando es muy lejos uno a veces ni se entera, no es que le toque de a mucho, ¿estamos de acuerdo? Pero de repente sale un nombre, una figura pública, alguien o un familiar que uno se entera que murió recientemente. Bueno, cuando la gente muere es un momento definitivo porque va a ver si va a enfrentar el juicio de Dios o no. Entonces, una persona en quien está operando la gracia de Dios ya no, ojo, ya no enfrenta el juicio de Dios. De eso lo salvó el Señor. ¿Qué tal eso? Y de ahí en adelante comienza a generar toda una serie de favores y misericordias. Porque ¿qué hace el Señor? Mire, el rey David decía, Él es el que te corona de favores y de misericordias. ¿Por qué te corona de favores y misericordias? Porque la gracia está operando en ti. ¿Estamos de acuerdo? Así se lleva la vida un cristiano que realmente vive en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Gozando de favores y misericordias de parte de Dios. Así es como se la lleva. Ahora, en Efesios 6:24, ahora sí vamos a, después de este preámbulo, entender lo que el apóstol Pablo dice. La gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Allí, en ese caso, ya no está metiendo el tema de la fe, mire. No está diciendo los que creen, ¿sí? Sino, está diciendo ¿quiénes? Los que aman. Y no con cualquier amor, sino con un amor que en la versión Reina Valera dice inalterable. En la Nueva Versión Internacional dice imperecedero. Y en el original, ¿sabe cómo dice? Incorruptible. Esos tres conceptos podemos componer la idea ahí. O sea, ya no está diciendo los que creen. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay una consecuencia de creer en el Señor y de entender las cosas que Él ha hecho por nosotros, y es el amor. El amor es o debería ser una conducta natural, una reacción natural, cuando nos enteramos de que el Señor ha hecho algo por nosotros. Algo tan grande como lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la fe siempre opera con amor cuando hablamos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de Dios particularmente. El amor es importantísimo, porque el amor es una evidencia de cuánto tú has entendido lo que el Señor ha hecho por ti. Es más, si uno quiere examinarse, como hoy lo aprendimos en el ayuno, si uno quiere examinarse si está bien, evalúe ese tema del amor frente al Señor, ¿sí? Y se va a dar cuenta que allí, eso sí es como una evidencia más fiel del estado de la persona, de cuánto ha comprendido, de qué es lo que le ha sucedido. Pues aquí dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. En la vida de la gente tiene que pasar de la fe, de creer en el Evangelio, porque no es creer en Dios. En eso ha errado mucho la humanidad. No es creer en Dios. Los raros son los que no creen, ¿cierto? Y la humanidad está repleta de credos y cosas, y la gente piensa y cree, y los dioses se los ha hecho de miles de formas y figuras. No es creer en Dios, es creer en el Evangelio que Él nos presenta, ¿sí? Que recoge todo eso que hablamos del juicio que enfrentamos y todo eso. Entonces, creer en el Señor, en el Evangelio, tiene una reacción natural, es el amor. Un amor que está por encima de los demás afectos. Debería ser, ¿estamos de acuerdo? Por lo menos hasta que el cristiano se entera que eso es lo que Dios espera. ¿Sí? El amor inalterable. Y allí también opera la gracia de Dios. O sea, allí opera la gracia de Dios cuando creemos y cuando amamos al Señor. Mire esta consideración. Por eso dice en Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pregunto, ¿los amores que nosotros sentimos, los afectos que nosotros sentimos, son inalterables, incorruptibles, imperecederos?
El más cercano a eso, yo lo he sentido, es el amor de los padres a los hijos. Que uno, por ejemplo, al hijo pues lo ama, y los padres que están aquí me darán la razón, pues casi que preséntele la condición que le presente el hijo, ¿sí? Si es lindo, uno lo ama, y si es feo, lo ama también, ¿sí? Por lo menos debería ser. Si es aplicado, lo ama, y puede dar a usted muchas satisfacciones, pero si no lo es, ¿lo deja de amar? No, ¿cierto? Es un amor muy bonito cuando opera, pues, porque no siempre opera. Entonces, vemos que los hijos, por ejemplo, pueden incluso decepcionar al papá, pero el amor puede que no se afecte, ¿estamos de acuerdo? Ahora, este tema es bien complejo, porque ese es el único amor que medio se parece, pero nuestro amor por el Señor incluso debe ir más allá. Pero yo no les digo esto para forzarlos a que ustedes, o que se finjan un amor, o que ustedes diga, ahorita voy a fingir esto, voy a impostar esto, porque eso no le aguanta ni 2 horas, creería yo. Lo que se los estoy diciendo es para que usted vea que si alguien no ama al Señor, es el reflejo de la ausencia de un conocimiento, de una revelación y de una experiencia con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si eso está en rojo, digamos, preocúpese, porque puede estar una persona sin la revelación del Evangelio, lo cual podría ocasionarle, podría significar que no es salvo todavía, que está equivocado en cuanto a lo que está creyendo, ¿sí? O sea, esto es de examinarnos. Porque cuando nosotros nos enteramos de lo que Cristo hizo por nosotros, que fue sustituirlo a usted en la sentencia de muerte, ¿sí? En la sentencia de muerte del alma, no del cuerpo, ¿sí? Seamos claros con eso. Por eso todos vamos a morir en el cuerpo, pero en el alma no, ¿estamos de acuerdo? Cuando entendemos que eternamente nosotros ya no tenemos que cargar con esa culpa, porque Cristo murió por nosotros, por nuestra condición de pecadores, y uno lo entiende, ¿sabe cuál es el efecto natural? Amar al Señor. Entonces usted puede entender. Por eso les insisto, yo no les estoy diciendo esto para que nosotros finjamos el amor. Porque todo en la vida cuesta fingirlo, y entre más tiempo pasa, más duro es fingir las cosas. Por eso el tiempo prueba los verdaderos amores. Las emociones y todo eso no aguantan el paso del tiempo, verdaderamente. ¿Estamos de acuerdo? El verdadero amor se prueba en el tiempo, con las vicisitudes que se puedan presentar, ¿sí? Entonces, insisto, y me parece importante decírselos, no es para que ustedes digan, yo voy a amar al Señor, y que usted se esfuerce a hacerlo, sino que vea qué tanto usted tiene esa reacción natural. Eso es en la medida en la que comprendemos lo que el Señor hizo con nosotros, ¿sí? En la medida en que comprendemos. Ya luego, el amor tiene que ser cuidado, protegido, y debe ser como conducido y todo, porque vemos que, por ejemplo, el Señor le hace un reproche a la iglesia esta precisamente de Éfeso, creo que es, que le dice que has dejado tu primer amor, el amor que resulta cuando somos conscientes de lo que el Señor hizo. Antes usted puede decir que cree, pero no ha entendido lo que Él ha hecho. La fe opera con el amor cuando hemos entendido las cosas, y ahí opera la gracia del Señor también. ¿Estamos de acuerdo? Mire esto. Primera de Pedro 1:8. Porque nosotros decimos, ¿qué tan difícil es amar al Señor? Pues le cuento una cosa. El apóstol Pedro se dirige a gente que estaba dispersa en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en diferentes regiones que no eran judías, ni nada tenían que ver con Israel ni Jerusalén. Pero en primera de Pedro 1:8 dice, les está diciendo a ellos, a quien amáis sin haberle visto. ¿Usted ha visto al Señor? ¿Al Señor al cual usted cree? ¿Lo ha visto alguno? Nadie, ¿cierto? Bueno, el escritor sí lo vio, Pedro, pero nosotros no lo hemos visto. Y nosotros estamos a 2000 y pico de años, 2021 años,
de que Cristo hizo su sacrificio expiatorio. Porque entonces hay gente que ama al Señor, porque no es que se lo impusieron, no es que deben hacerlo, no, es que son conscientes de lo que el Señor hizo, les ha sido revelado el Evangelio y ese es el efecto natural. ¿Estamos de acuerdo? Amar al Señor. Ahora, nosotros nunca vamos a amar al Señor como Él nos ama, eso está claro. El Señor te ama a ti de una forma incomprensible, diría yo, ¿sí? Dios el Padre te ama tanto que dio a su Hijo, ¿estamos de acuerdo? Para que te sustituya. Él te ama. Y nosotros ni nos acercamos al amor que Él siente por nosotros. Eso debemos tenerlo claro. Porque nosotros debemos entender que Él nos amó primero y la Biblia lo expresa. Bien, entonces dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, qué interesante versículo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo eso está relacionado. Si tú no le amas, puede ser una manifestación, una evidencia de que todavía no eres consciente de lo que el Señor ha hecho. Y si eso no es así, es muy probable que no seas salvo todavía. Te estoy llamando la atención por eso. O sea, yo no te digo que finjas un amor, sino que es muy importante que nosotros desafiemos el intelecto de la gente para que no le pase o no nos pase, porque me incluyo, lo que le sucede a estos que llegan donde el Señor y le dicen, Señor, pero predicamos, hicimos, cantamos, barrimos en la iglesia, profetizamos en tu nombre, y Él les diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué cosa. O sea, es que si nosotros nos podemos equivocar en todo en la vida, con ciertas consecuencias. Todo error traerá sus consecuencias mayores o menores, ¿cierto? Pero en esto no, mi hermano, porque esto sí es, y más cuando hemos estado tan cerca de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Porque es que, por ejemplo, una persona que nunca escuchó la palabra, que siempre vivió una vida de impiedad, por ejemplo, que tuvo mucho dinero, mucho éxito, muchos logros en la vida y que nunca aceptó el Evangelio, estamos claros que él no va a reclamar, él no va a decir, es que yo prediqué, es que yo serví, pero ustedes y yo sí. ¿Estamos de acuerdo? Y uno puede estar muy equivocado en ese sentido. Sí, entonces esto es muy importante que nosotros lo consideremos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿ahora lo vemos al Señor? Respóndanme, tranquilos. Eso. ¿Pero creemos en Él? ¿Sabe que nuestra vida es creer en el que Dios envió, que es Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo? Y no lo vemos. Y en eso no somos diferentes a los recipientes de la carta primera de Pedro. No somos diferentes. Porque nosotros a veces decimos, claro, la diferencia con, por ejemplo, los primeros apóstoles, sí, ellos sí lo vieron. Pero de ahí en adelante, yo creo que ni Pablo lo vio. ¿Estamos de acuerdo? Pues lo vio en un resplandor, pero no lo vio físicamente. Entonces aquí estamos como yendo a la parte interna nuestra. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué, por ejemplo, la frialdad con las cosas del Señor? ¿Por qué, por ejemplo, la decepción cuando nos decepcionamos de que esperábamos algo de Dios? Y nuestra actitud cambia, ¿estamos de acuerdo, en el servicio? ¿Por qué? Recuerda que dice, con amor inalterable. Porque cuando nosotros le amamos así, estamos reflejando, no le estoy diciendo fingiendo, estamos reflejando que hemos entendido. Que no importa, por ejemplo, los devenires, los reveses que tenga la vida, nuestro amor para con el Señor está sólido porque entendemos lo que Él hizo. Que no es necesariamente venir a resolver nuestros problemas de esta vida, aunque pues el más grande sí lo resuelve y de ahí en más se pueden esperar muchas cosas, pero no lo encasillamos allí. ¿Estamos de acuerdo? Pues se supone que el amor nuestro debe ser inalterable, imperecedero, incorruptible, por el Señor, no por la iglesia, no por un movimiento,
sino por el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando somos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. Ya luego, por amor a Él, es que yo, por ejemplo, sirvo a los santos. ¿Estamos de acuerdo? Por amor al Señor es que yo sirvo a la gente. Y por amor al Señor, usted sirve aquí. ¿Cierto? Yo cuando comencé esto, no comencé porque yo pensaba que este fuera el programa de vida. Yo estudié una profesión que bien me hubiese permitido funcionar secularmente. ¿Estamos de acuerdo? Comencé yo aquí porque a cierta edad el Señor se me reveló a mí y entendí lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el concepto de salvación no le produce gozo? ¿Será que lo entendió? Pregunto yo. ¿Será que lo digirió una persona? ¿Lo procesó? El gozo, producto de la salvación, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es nuestra fortaleza? El gozo de la salvación. Es cuando hemos comprendido lo que Él hizo. Si eso a usted no lo alegra, es probablemente porque no lo ha entendido. Quiero ir como más al fondo. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué tanto hizo el Señor por mí? Ya le dije lo que hizo, llevó sus pecados. Dice por ahí en Pedro también dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él los llevó. O sea, los pecados suyos se le imputaron a Él. Por eso es que es un error cuando la gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia o no me acerco al Señor porque soy muy pecador. No has entendido. Puede que estemos frente a una persona que no es salva, que es religiosa. ¿Estamos de acuerdo? No, es que Él llevó tus pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. Él los llevó. Ya tus pecados no los tienes que, no los tienes que ver como un obstáculo, ¿sí? Ya no. No te vas a dedicar a pecar, eso es diferente, pero no, tus pecados no son ningún problema porque el Señor te da el gozo, Él te da la salvación, te permite escapar. Yo sé que todas estas cosas son muy trilladas en la iglesia, pero no todo el mundo la entiende. Y como mi responsabilidad es que algún día ustedes sean mi corona en el día de Jesucristo, ¿sí? Eso dice el apóstol Pablo. ¿No sois vosotros mi corona en el día de Jesucristo? Le dice el apóstol Pablo a sus recipientes de sus cartas. Claro, porque si ustedes se pierden, qué vergüenza para mí, ¿cierto? Imagínense qué cosa, que yo llegara y usted, yo lo puse a trabajar y de esos no se salvaron sino 2. Qué vergüenza, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo mi responsabilidad estoy expresando lo que creo que es importante para que nosotros veamos qué tan cercana a la verdad es nuestra experiencia. Ese amor es mucho más alto que una emoción, ese amor inalterable del cual estamos hablando. Primera de Pedro 1:3, ahí un poco antes de lo que citamos. Mire lo que el Señor hizo, mire qué cosa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Otra pregunta para los creyentes, porque hemos venido obligados a utilizar la virtualidad y yo no sé qué tantas personas habrán escuchado lo que se ha predicado. Sacamos un mensaje titulado Si tú eres religioso o nacido de nuevo, ¿sí? ¿Qué eres tú? ¿Religioso o nacido de nuevo? Bueno. Que su grande misericordia nos hizo renacer. En otra versión dice, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, ¿para qué te llamó el Señor? Para una herencia incorruptible. Tu herencia no se acabará si eres heredero del Señor. Incontaminada e inmarcesible. Esa palabra inmarcesible significa que no se marchita. ¿Reservada en dónde? En los cielos para vosotros. Oh, pastor, eso no me pone muy contento, la verdad.
yo quería que usted me diga que mi relación podía mejorar. Yo quería que usted me diga que yo iba a ser exitoso, o que yo quería que usted me diga que iba a encontrar mujer, o que iba a encontrar o pareja, ¿sí? Yo quería que usted me diga que el Señor iba a estar apoyándome en todos mis proyectos y que su poder iba a operar a mi favor para que funcione en mis intereses. ¿Sí? Pues eso no te voy a decir. ¿Sí? Te voy a decir lo que Cristo hizo. Y si a ti no te alegra lo que pasa, lo que te está esperando en los cielos, ahí es donde hay que cuestionarse. Yo sí que, ¿será que he entendido esto? Pues les cuento una cosa. Cada día que usted asiste a la iglesia es una nueva misericordia de Dios. Cada día que usted lee la palabra es una nueva misericordia de Dios. Nosotros debemos dar gracias porque la muerte está muy cerca de nosotros, ahora más que nunca, ¿sí? Y es invisible, ¿cierto? Cada vez que nosotros asistimos a la iglesia es una nueva misericordia de Dios para que nosotros comprendamos mejor las cosas. Yo creo que la salvación es un momento, es un instante, cuando la gente cree, pero no siempre no siempre podemos aceptar que ya lo entendieron, ¿estamos de acuerdo? Ya lo entendimos. Yo pasé toda mi infancia, yo era salvo por eso que dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿estamos de acuerdo? Pero no era salvo por decisión personal, por arrepentimiento y fe en el Evangelio. ¿Sí? Es decir, yo cuando comencé a acompañar a mis papás a la iglesia, yo creí. Pero no era salvo por esa fe, sino porque los niños son salvos después de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tienen conciencia de pecado. ¿Sí? Pero más o menos a mis 16, 17 años el Señor se me reveló. Y entendí las cosas. Entonces mire ¿y cuánto tiempo me pasé en la iglesia? Por eso si usted no está muerto, y si usted está aquí, es una oportunidad más. Ahora, puede ser, y no me cabe la menor duda, que hay gente aquí ya salva, con sus nombres escritos en los cielos, y bastante entendida. Si ese es el caso, bien. Entonces, ¿qué te queda? Crecer para salvación, es lo único. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser que haya gente que se congrega y que realmente no tenga sus nombres escritos en los cielos, en el libro de la vida. Por eso es parte de mi afán. Ven. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa era la noticia, eso era lo que el apóstol Pedro les decía a sus recipientes de su carta, ¿sí? No les está diciendo es que hoy el Evangelio se ha presentado de cualquier cantidad de cosas. Y nosotros tenemos que entender que muchas de esas cosas no son tan puras, tan auténticas con la palabra de Dios, ¿sí? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Esta salvación que nosotros disfrutamos no está manifestada ahorita. Esta se va a manifestar en el día postrero. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿la vida del creyente puede mejorar? Sí, claro. Es que cuando opera la gracia para salvación, opera en muchos otros aspectos. ¿Recuerdan lo que les decía la otra vez? Les decía, si tú ya tienes paternidad, ¿por qué preocuparte? ¿Estamos de acuerdo? Porque no todo el mundo puede orar el Padre Nuestro, sino que lo oramos quienes hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes papá, el papá está pendiente, ¿cierto? Y más cuando es un papá tan bueno como el Dios Padre. Todo esto es desafiante mentalmente, no porque sea complejo a nivel de la información, no, sino porque nosotros ahí es donde profundizamos y entendemos que esto que nos sucedió a nosotros, porque hablo por quienes hemos sido salvos, pues es de un valor enorme, ¿sí? El amor inalterable de Dios por nosotros
produce una reacción de nosotros hacia Él cuando nosotros hemos comprendido las cosas. Ahora, una vez uno ama al Señor, uno ama las cosas del Señor. Incluso ama a los hermanos. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Que debemos considerar, por ejemplo, al semejante que es coheredero de la salvación en alta estima. Debemos amarlo. ¿Por qué? O sea, debemos procurar su bien. Yo no soy mucho de eso de sentir, ¿sí? O sea, no sé sentir. Eso me parece a mí muy, muy difícil de verificar, ¿sí? Sino uno ama cuando no perjudica al otro, cuando lo cuida, ¿estamos de acuerdo? Uno ama cuando le es leal, cuando debe serlo. Uno ama cuando atiende las necesidades de quien tiene a cargo, ¿estamos de acuerdo? Eso es amar, ¿sí? Yo amo cuando cierro mi boca a algo que se dice mal de la otra persona, ¿cierto? Ahí estoy amando. Amo a otra persona cuando cubro sus pecados. ¿Me están oyendo, iglesia? Amén. Amo cuando hago esas cosas. Amo cuando paso por encima de pronto de la mala actitud de la otra persona y cubro su error. Y no lo divulgo, por ejemplo. Guardo su espalda, eso es amar, ¿estamos de acuerdo? Entonces la Biblia dice que incluso nosotros debemos amar a los hermanos por ser coherederos, porque compartimos una condición. ¿Sabe qué compartimos? Ustedes y yo compartimos una condición. Somos recipientes de la gracia de Dios y opera en nosotros y somos salvos. ¿Qué tal eso? Compartimos esa condición. Por eso es que yo siempre le doy como mucha importancia al tema de la familia de la fe, ¿sí? Mire, mucha gente en la vida se va a quedar sin el apoyo de su familia de la carne. Y en la familia de la fe podría, o por lo menos se debería encontrar un apoyo. Debería, ¿estamos de acuerdo? Debería, no siempre se da. Pues eso ya es una cosa que nos tomaría otro tema. Tito 3:15. Lo digo por esto, por lo que está escrito en Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Está escribiendo Pablo, ¿a quién? A Tito. Está diciendo, todos los que están conmigo te saludan. Por lo general, Lucas, Silas, otro que estuvo con él, Tíquico, ¿sí? Te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. O sea, yo lo que le trato de decir es que si hay algún sentimiento de amor por Cristo, va a estar en los hermanos y por los hermanos. Entonces, el amor nuestro, como les digo, es un reflejo. El amor por la obra, el amor por estar en la casa de Dios, por nuestras actividades dentro de la iglesia, por nuestra colaboración. Ustedes colaboran porque aman, supongo, y creo que sí, ¿estamos de acuerdo? A mí me dio mucho gusto ver cómo todos, ahora que retomamos las actividades, con mucha diligencia y con gusto lo hicieron. Otros pues no, ¿sí? Otros se despidieron, otros dijeron no va más, o en las circunstancias se les dio la posibilidad de zafarse de la responsabilidad, ¿sí? Y otros simplemente no lo sienten, porque es que esto es de sentirlo. Venir a cooperar con esto, con algo que usted ni comida se le da aquí, pues física, ¿no? Cooperar con esto. Vas a meterte, vas a volver a servir en la iglesia. Muy probablemente esa persona lo que lo mueve es el amor por Cristo, ¿sí? Por lo menos debería serlo. No debe ser nuestro deseo de escalar posiciones, ni de darnos a conocer, ni siquiera de que Dios nos retribuya, que aun cuando lo hace, ese no debe ser el móvil del asunto. Usted sabe que las ofrendas no deben darse por la retribución. Dios paga por las ofrendas, Dios retribuye por las ofrendas, pero no deberían darse por eso, sino por amor. ¿Estamos de acuerdo? Por amor, eso es muy importante.
Entonces yo puedo venir a la iglesia y porque Dios me retribuya, porque Dios me pague, porque Dios paga. O sea, es que el que escribió en la Escritura que no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario, ¿acaso no te pagará cada esfuerzo que tú hagas aquí? ¿En su obra? ¿En su proyecto? Pregunto. Pero si uno está detrás de la retribución, pues de pronto está en un error, ¿sí? Primera de Corintios 16, 21, mire lo que dice el apóstol Pablo y con eso ya vamos terminando. El que no amare al Señor Jesucristo, 21 y 22 estoy leyendo. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. ¿Qué significa esa palabra anatema? Para hacérselas fácil significa maldito. Oh, pero qué fuerte. Es que así está toda la gente que no ha sido salva. Bajo juicio de Dios, maldecida por Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ahora, vamos a terminar con esto. También debemos amar su venida. ¿Estamos de acuerdo? Ven, Señor Jesús. Sí, cuando usted esté sufriendo así, cuando le pasen ciertas cosas en su vida que lo hagan sentir la amargura del mundo, porque, a ver, convengamos algo, y es que nosotros en el mundo hay momentos que la pasamos muy bien, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo momentos muy agradables, muy placenteros, pero hay otros que no son tanto. Y cuando en ambas circunstancias debemos decir, ven, Señor Jesús, ven por nosotros, ven, porque Él va a venir, ¿lo creen? No sabemos qué tan cerca esté, puede que esté muy cerca, puede que no, pero lo cierto es que Él va a venir, pero nosotros debemos desearlo. No podemos decir, no vengas, que tengo todavía proyectos, ningún proyecto puede ser más importante que el Señor. Estas cosas, hermano, mire, si hay alguno de ustedes en quien estas cosas están funcionando, ¿sabe qué? Es el sello. La gracia de Dios opera en ellos a plenitud, ¿sí? Ese es una persona que ora y el Señor atiende su oración. Esa es una persona que goza de esos favores y misericordias. Pues bien, vamos a terminar con lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recuerda esto. Y no es lo mismo que decirte sonríe, Cristo te ama, no. El Señor te ama, ¿sí? Y hizo algo que tú debes entender. Y si tú lo entiendes, tú vas a tener una consecuencia y el amor. Si no hay amor, cuestiónese si uno entendió. Eso podría resumir todo el mensaje. Si no hay amor por el Señor, no es que se perdió la salvación, es que puede ser que no fueron nunca salvos. Vinieron, escucharon, se entusiasmaron, vieron que podía funcionar, vieron que el Evangelio o lo que las personas presentaban podría ser, pero no amaron al Señor. Y si no lo amaron, no entendieron. ¿Estamos de acuerdo? No se sintieron recipientes, no se sintieron destinatarios de su favor. Qué peligroso es eso. El amor es es como una prueba ácida para el creyente. Vamos ahora.